Último momento. Observa. Máximo Kirchner acaba de renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente para Todos. Crisis política en el gobierno. Lo anunció en un comunicado que incluyó duras críticas al acuerdo con el fondo y al equipo económico. No comparto la estrategia, dice, entre muchas otras cosas, en su mensaje el hijo de la vicepresidenta de la Nación Argentina. Que aún no emitió ninguna opinión sobre el acuerdo y mantiene silencio. Repetimos, de último momento, crisis política en el gobierno. Máximo Kirchner deja la presidencia de bloque de diputados en repudio al acuerdo con el fondo. El comunicado es durísimo. Por ejemplo, dice: he tomado la decisión, así comienza, de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados, aclara Máximo Kirchner, obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Llevada, dice, adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Atención, el kirchnerismo está dando un paso al costado del acuerdo. Ruptura en la coalición de gobierno, afirma Máximo Kirchner. Permaneceré, dice, dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y de su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera clara, el presidente pueda elegir a quien crea en este programa del FMI, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre de 2023. Claro, y recordemos que el acuerdo tiene que tener aprobación en el Congreso. ¿El kirchnerismo va a votar a favor o en contra de este acuerdo? Sigue el comunicado de Máximo Kirchner. No aspiro a una solución mágica, solo a una solución racional, dice. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al organismo y su burocracia es una irresponsabilidad. Para mí, lo racional e inhumano es no hacerlo. Sería más incorrecto, continúa Máximo Kirchner, aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos de presente y de los años que vendrán. Algunos se preguntarán, ¿qué opción ofrezco? En principio, llamar a las cosas por su nombre. No hablar de una... Escucha esto, porque es durísimo. No hablar, dice Máximo Kirchner, de una dura negociación cuando no lo fue y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones. Reiteramos, es el durísimo comunicado de Máximo Kirchner hace minutos renunciando a la presidencia del bloque oficialista en el Congreso Nacional. Consideraciones casi de un opositor, Reinaldo, y la pregunta es: ¿esta crisis política en qué termina? Porque le quita el principal sustento a una coalición donde el kirchnerismo es el más numeroso, el más consustanciado, y el presidente tiene que seguir adelante con su decisión, ¿o qué va a hacer? Bueno, sin duda, estamos hablando de otra crisis de gran magnitud. La anterior también fue disparada por una carta, ustedes lo recuerdan, ¿no? La carta posterior a la derrota en las PASO que firmó Cristina Fernández y que generó un movimiento en el gabinete que implicó varias renuncias. A esta hora mucho se pregunta qué va a hacer el ministro del Interior, Guado de Pedro, por ejemplo, que responde al kirchnerismo. En el gobierno hay mucho malestar, mucho enojo, por lo menos con las personas, pocas personas que se animaron a hablar o que aceptaron hablar, no que se animaron, que aceptaron hablar en este momento de tanta tensión. Había gran disgusto, siguen defendiendo el acuerdo como lo menos malo, el menor mal posible para la Argentina. Hablan de cierta incomprensión, le atribuyen a Máximo Kirchner, cierta mezquindad. Dicen que estaban al tanto en el kirchnerismo de cómo iban las negociaciones, pero claro, cuando ustedes repasaban recién el comunicado, es de una dureza que es difícil encontrar en la oposición incluso, ¿no? En las últimas declaraciones. Vamos al Congreso y enseguida te preguntamos cómo lo recibió, porque se enteró, entiendo, la Casa de Gobierno un par de minutos antes, pero vamos rápidamente al Congreso para ver cómo se tomó. Claro, y lo decidió sin consultar a su madre. Difícilmente que Cristina Kirchner no sepa de esta carta y de esta renuncia. Repercusiones en el Congreso, Fernando Eiris. Cristina, Rodolfo y Reinaldo, aquí en el Congreso de la Nación está todo listo, ya han recibido la orden. A partir de mañana los legisladores del Frente de Todos se harán presentes, culmina el periodo de receso
empieza el periodo de sesiones extraordinarias. Recién la primera oficialmente se llevará a cabo la próxima semana. Sin embargo, la orden que bajó de la presidencia de la Cámara de Diputados es: mañana comienzan las reuniones políticas. El tema, el análisis de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Frente de Todos. Bien, Ahora, Reinaldo, acaba de ocurrir, Reinaldo, acaba de acá ocurrir. gracias, Fer. Reinaldo, acá la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Cristina Kirchner? O sea, en diputados esto es lo que hizo Máximo. ¿Qué puede hacer Cristina en el Senado? Este acuerdo necesita de la aprobación del Congreso. Y por otro lado, ¿cómo se sustenta la coalición de gobierno en este contexto? Porque va a tener que tomar decisiones el presidente. Perdón, ¿tiene que aprobarse en el Congreso? Por supuesto. A ver, Es lo si que- el claro, bloque, por eso. si el bloque oficialista no lo aprueba, ¿qué se puede esperar del resto? No, bueno, hay que ver qué pasa, porque las manifestaciones que tuviste en las últimas horas de la oposición de Juntos por el Cambio es de beneplácito a un acuerdo con críticas y a la espera de los detalles. Recordemos que todavía se sabe bastante poco, es decir, todavía no se firmó ni la carta de intención, no pudimos leer el memorándum de entendimiento, esto es un proceso que recién se inicia. Lo que se hizo es manifestar la voluntad de un acuerdo con determinados parámetros. Ante eso, mira, rápidamente te hago un paneo. Los liberales dijeron: esto es poco, hay que ajustar muchísimo más, hay que echar empleados, incluso llegó a decir: espera, hay que echar empleados públicos. La izquierda, ya sabemos, se opone de forma tajante a un acuerdo con el fondo. Juntos para el Cambio lo que hizo es anticipar que están de acuerdo con un entendimiento con el Fondo Monetario y además son parte del problema, son los que aprobaron en su gestión esta monumental deuda. Y faltaba saber qué pasaba con el kirchnerismo, con Cristina Fernández y con Máximo Kirchner. Ahora lo sabemos, es de crítica este acuerdo. Hay dos temas que molestan mucho al kirchnerismo, y es que los plazos del acuerdo no sean de 20 años, como venían plantando, sino de 10, y también que no se hayan eliminado las sobretasas. Claro, lo que Esos son pasa los es que la puntos opción, cuestionan. esta carta, ¿qué demuestra? ¿Que están a favor de un default? Porque acá también está el otro punto. La otra opción era el default. Y vamos a incorporar también a nuestra compañera Virginia Porcela, porque por supuesto trasciende a lo político lo que está pasando. Rey, vos y Virginia le preguntaron al ministro Guzmán el viernes pasado si Cristina estaba de acuerdo con los lineamientos de este entendimiento. Y nunca contestó, ¿no? Así es, lo hicimos en reiteradas oportunidades. No sé si podemos ver la Enseguida lo vamos a cita, ver. porque mucha Enseguida gente lo vamos... se molestó con nuestra insistencia, Sí, ¿no? Que le sí. insistíamos porque era un dato político fundamental. Conocemos lo que se mostró y nos narraron lo que no se vio de la entrevista cuando se cortó la cámara también. Políticamente lo analiza Rey. Económicamente, ¿esto qué es? Porque se necesita el aval político para que lo económico fluya, o por lo menos soñamos que fluya. Y pensamos lo que va a pasar en los mercados en las próximas horas. Exactamente, vamos muchísimo antes de las consecuencias en el mediano plazo, hablando de marzo. Retrocedimos muchísimos casilleros porque, tal como explicaba Reinaldo, el acuerdo no está, no hay acuerdo. Y ahora lo que tampoco tenés son reservas. Y tenés por delante un mes muy, muy difícil que enfrentar. Y con esta noticia que se conoció hoy, ya sabemos que ante la explosión de una crisis política, lo que corre inmediatamente es el efecto cobertura. Todos corriendo al Banco Central a buscar dólares, cuando los dólares se los acaban de pagar al Fondo Monetario. Y atención, porque mañana hay otro pucho más que hay que pagarle al Fondo Monetario. Es un monto menor, no es como el del viernes, son 365 millones, pero solo en enero se fueron ya 1.900 millones de reservas. La situación del Banco Central es ultra delicada, no es alarmismo innecesario el que estamos transmitiendo. Es delicada la situación y este mensaje de Máximo Kirchner te hace retroceder 15 casilleros en lo que había avanzado después de este entendimiento, del anuncio de este entendimiento inicial. Rey, ¿esto es la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner? Te lo pregunto taxativamente, porque digo, su silencio, ¿se aguardaba algún tipo de declaración? ¿Esta es la respuesta? ¿Lo que hace Máximo es la respuesta de Cristina Fernández? Mira, en general Cristina Fernández cuando tiene que decir algo lo dice, se demora, elige formatos muy, muy particulares. En el último tiempo fue a través de cartas, a través de sus redes sociales. Yo me imagino que en algún momento también hará algún planteo. Lo que pasa es que estamos en medio de una crisis política clarísima, porque Máximo, no solo porque es el hijo de Cristina Fernández, es la interpretación cabal del pensamiento del kirchnerismo. Aquí claramente el kirchnerismo está sacando, como se dice en el peronismo habitualmente, los pies del plato, está corriendo de la foto
diciendo, bueno, no estamos de acuerdo con esto, arréglense ustedes. Cristina preguntaba por ahí, pero entonces, ¿qué querían? ¿El default? Bueno, Leopoldo Moró la semana pasada dijo el default no es tan malo. Lo que pasa es que la mayoría de los economistas que asesoran al presidente, que están en medio de esta negociación, dicen el default es una catástrofe. ¿Por qué? Porque no hay reservas, como decía Virginia recién, porque la situación es muy delicada, por la brecha cambiaria, por la inflación. Es decir, esto lo que hace es darnos previsibilidad. Es bueno que el Fondo Monetario vuelva a monitorear la Argentina, vuelva a generarnos bajar el gasto, aumentar las tarifas, y no, pero no tenemos otra opción. Eso es lo que dicen en el gobierno, y por eso en este momento hay tanto malestar con la carta que presentó Máximo Kirchner. Intento pensar qué sigue y qué va a pasar en las próximas horas, teniendo en cuenta que esto, de alguna manera, precipita un montón de acontecimientos. El presidente, primero, ¿esto va a cambiar el viaje del presidente? 2, mañana abren los mercados, va a tener que tomar una decisión de cara a tratar de contener lo que pueda pasar eventualmente, es decir, reafirmar su posición, porque si el presidente diera marcha atrás ahora por esta decisión de Máximo Kirchner, sería muy costoso para su sustento político. Y volviendo a lo que decía Rodolfo, el hecho de que no haya una aparición de Cristina también tiene que ver con que es la vicepresidenta de la Nación. Si Cristina hubiera sido la primera en aparecer, si es que esto abre una instancia de cambiar las cosas como se han planteado, tenemos un caso parecido al de la ruptura de Chacho Álvarez con De la Rúa. Si Cristina sale y dice que no a una decisión tan contundente y categórica de política económica como puede ser un preentendimiento o un entendimiento con el fondo, tenemos una ruptura muy compleja. El gran desafío que ha tenido Alberto Fernández es elegir entre lo malo y lo muy malo. Eligió lo malo. Lo que uno no imaginaba es que esto no iba a tener el respaldo político de todo el Frente de Todos, por eso la crisis que se precipita. Realmente no sé qué va a hacer Cristina Fernández, yo me imagino que está muy en línea con Máximo Kirchner, no sé si va a acompañar con disidencia, vamos a ver qué hace la oposición. Lo que está claro es que el presidente está ante una disyuntiva, sostener lo que planteó hasta ahora, que yo creo que va a ir por ese camino, apoyarse en los gobernadores, apoyarse en la CGT también, la CGT manifestó, los movimientos sociales en su mayoría acompañaron la decisión de acordar con el fondo, los sectores empresarios. Yo me imagino que acá empieza un camino donde Alberto Fernández empieza a gobernar con autonomía o se asoma a una crisis que puede hacer tambalear el gobierno. Me dicen que la Casa Rosada nadie va a moverse ni opinar, todos están esperando un mensaje del presidente. ¿Qué va a hacer el presidente? Rey, ya volvemos, vamos al Congreso otra vez.